con la salud. Por eso hoy vamos a abordar vamos a abordar una nota con uno de los profesionales de Vitalia Salud, que acompaña aquí en la radio y el programa. Hoy vamos a hablar con Francisco Tamaño, quien es reumatólogo y bueno, hay días que viene y hace su atención aquí en Diamante. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo te va? Saludo para toda la audiencia de FM Diamante. Bueno, Un gusto gracias. estar con ustedes otra vez. Gracias. ¿Te tomaste el feriado acá en Diamante o cómo fue tu jornada? ¿Cómo es tu jornada de hoy jueves? Hoy no estamos en Paraná, estamos en el Hospital Militar de Paraná y en el Hospital de la Baxada. Estamos con tareas a pleno Ujú, en cuanto al tema de la reumatología, así que el feriado por ahora lo ujú, vamos a dejar un poco en espera. ujú. Bien, Francisco, bueno, comentanos un poco, vos sos reumatólogo, comentanos acerca de tu formación, dónde es que te formaste. Yo no te había entrevistado antes, así que por ahí está bueno conocer un poquito algunos detalles, dónde estudiaste y algunos detalles que tienen que ver y también tu trabajo. Bueno, mencionás algunos lugares que todos conocemos de Paraná, bueno, también haces la atención aquí en Diamante, en Vitalia Salud. Contanos un poquito de eso, por favor. Bueno, te cuento, yo soy oriundo de la ciudad de Paraná, pero bueno, regresé hace más o menos unos 7, 8 años. Antes estuve allá en Buenos Aires, trabajando en el Hospital Militar Central y en otras instituciones. Y bueno, me dediqué al estudio de la reumatología en la Sociedad Argentina de Reumatología y en la Universidad de Buenos Aires, donde hicimos los posgrados. Luego hicimos unos tiempos, unos pasadas por España, otros por Inglaterra, la ciudad de Leeds, y ya hace unos 7 años decidimos ya instalarnos aquí en la ciudad de Paraná con mi familia y ya no movernos, quedarnos acá. Ujú. Y cada cuántos días aproximadamente venís a la ciudad de Diamante a hacer la atención en Vitalia. Vamos a estar por la ciudad de Diamante cada unos 15 días Ujú, aproximadamente. ujú, Ahora vamos a arrancar el 14, ya estamos de vuelta allá. El ujú, 14 de marzo estamos otra vez. Y estamos también en la ciudad de Crespo y bueno, en la ciudad de Paraná. ujú. Bien, y puntualmente hablando de Vitalia Salud, que está aquí ubicado en Diamante, en Albergue 72, entonces, 14 de marzo, para la gente que necesite esta especialidad, que sepa que va a estar el profesional, va a estar en reumatología, va a estar aquí en la ciudad de Diamante hablando en caso que quieran hacer la consulta o hacer obviamente la atención ahí. Bueno, hablemos un poquito de qué es la reumatología, qué es lo que tenemos que conocer un poquito puntual de la profesión. Mira, te cuento, la reumatología es una de las especialidades médicas que se dedica a lo que es el abordaje de enfermedades de tipo autoinmunes o articulares degenerativas. Por ahí en la parte de las autoinmunes son algunos nombres raros que a veces se escuchan, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, vasculitis, artritis reumatoidea, y entre otras raras, ¿no? Que nos suelen llamar a los reumatólogos para ver esos casos extraños. Pero lo que sí abordamos con extrema frecuencia son otras patologías que afectan mucho más comúnmente a la población, como es, por ejemplo, un cuadro de artrosis, el manejo avanzado de cuadros de dolor que pueden estar originados por enfermedades de la columna vertebral. Podemos también abordar patologías como la fibromialgia y otras patologías que son mucho más frecuentes Mm, de encontrar en la población general. ujú. Y por ahí, reumatología y traumatología, ¿cuál es la diferencia? ¿Uno puede ser la articulación, tiene que ver con el músculo? ¿Cómo? Claro. Bueno, te cuento, el equipo de traumatología es un equipo que se aboca mucho a la condición quirúrgica del paciente. Ajá. Trabajamos en conjunto, Ujú, siempre trabajamos en conjunto. Yo trabajo muy cerca a mis colegas traumatólogos acá en la ciudad de Paraná y en la ciudad de Crespo. Ellos abordan también algunas patologías en común, como puede ser la artrosis, ujú. pero en el aspecto de trauma ellos son el brazo quirúrgico, ellos son quienes resuelven, por ejemplo, el recambio de una articulación que ya no tiene más
más funcionalidad, por ejemplo, hacer un recambio de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera cuando el paciente sufre una fractura, por ejemplo. Tiene un abordaje netamente quirúrgico, la traumatología. Reumatología tiene un abordaje más bien clínico, terapéutico, y aborda, como te digo, las otras enfermedades que son las autoinmunes, que son, bueno, un espectro más completamente distinto de lo que es la traumatología. Bien. Estamos en comunicación hoy con Francisco Tamaño, quien es reumatólogo, atiende aquí en Diamante en Vitalia Salud. La próxima visita que hará en la ciudad de Diamante será el 14 de marzo. Francisco, bueno, hablemos un poquito de alguna de las patologías que habías mencionado hoy. Tiene que ver con la fibromialgia, que es algo de las enfermedades más frecuentes que llegan como consulta. Contanos un poco qué es lo que tenemos que saber acerca de la misma, por favor. Bueno, es como habíamos comentado, como habíamos hablado con anterioridad, cuando muchos pacientes me preguntan por el tema de la fibromialgia, es una patología que está medio en auge, es un diagnóstico, no es que es nueva, siempre existió, pero antes no la habíamos podido clasificar. Ahora ya tiene una clasificación, tiene un nomenclador, tiene un nombre propio, tiene una codificación por el Código Internacional de Enfermedades que se llama el CIE. Eso nos permite ya darle un nombre, apellido, una clasificación y una cuestión más legal para el paciente, que no es menos, no es un aspecto menor la clasificación de la OMS, ya que muchas veces es una patología que incapacita mucho al paciente. Es una enfermedad crónica, muy poco conocida hasta la fecha, no se sabe bien su origen. Lo que sí es que causa mucho dolor, trastornos de la sensibilidad en todo el cuerpo y se caracteriza por la fatiga. Es una patología que afecta mucho a las mujeres en una edad que va desde los 30 años aproximadamente en adelante, pero bueno, hay casos que arrancan mucho más tempranamente. ¿Y a qué se debe esto, por ejemplo? ¿A qué se debe a que es una enfermedad hereditaria? ¿Tiene que ver con la forma de vida que uno lleva, por el trabajo que hace, por si hace actividad o no hace actividad, la alimentación? ¿Cuáles son los factores que hacen que alguien pueda llegar a contraer esta enfermedad? Existen varias teorías actualmente, ninguna ha podido ser comprobada. Sí hay un estudio muy grande, muy interesante, que se llevó a cabo en Asia y se hizo el rastreo de pacientes con fibromialgia y se encontró la existencia de una serie de genes que están alterados y que estos podrían modificar la capacidad del paciente para la percepción del dolor, la percepción en el contexto de la sensibilidad, la fatiga, la capacidad de adaptación al estrés. Entonces se está inclinando la balanza a que existe un componente hereditario para el desarrollo de esta patología, pero aún es muy temprano, todavía es muy temprano para determinar ese origen. Lo que sí, los síntomas que caracterizan a esta patología son, como le decíamos antes, el dolor crónico, puede haber rigidez en el cuerpo, se caracteriza por presentar mucha fatiga y mucho cansancio. El paciente, por más que descansa y duerme, se levanta más cansado que cuando se acostó. Le cuesta conciliar el sueño, se despierta muchas veces de noche, empieza a tener problemas en la memoria, en la capacidad de concentración, tiene mucha sensibilidad. El paciente sufre mucha sensibilidad a la luz, ruidos fuertes, situaciones de estrés. Y bueno, como hablábamos antes, los tratamientos que existen para esta enfermedad lamentablemente no la pueden curar. Todavía no hay una cura, o sea, se trata de una patología crónica, pero hay muchas formas de abordarla y se aborda de forma multidisciplinaria. Necesitamos el apoyo de psicología, de kinesiología, terapia ocupacional, y se le da mucha importancia a todas las disciplinas de terapias complementarias, como puede ser el yoga, el ayurveda, la holística, el reiki, la acupuntura, para que colaboren en el tratamiento del paciente con fibromialgia. Ujú. Bien, entonces, cuando yo mencionaba la palabra fibromialgia, pensé que era, bueno, lo asociaba con dolor, pero
focalizado o en una determinada zona. Pero no, esto es amplio. Vos mencionás esto del que parece que duerme, que se duerme mucho, pero parece que se despierta aún más cansado uno. Son todos síntomas que estrés, que no lo asociaba con la enfermedad, así que está bueno que lo podamos dialogar. ¿Y en qué instancia llega? Por ejemplo, vos por ejemplo mencionaste estos síntomas, poner quien esté escuchando y dice, che, yo tengo eso. Entonces, ¿cómo llega a tu consultorio y cuáles son las primeras inquietudes que te traslada el paciente que puede llegar a tener fibromialgia, Francisco? Este, es una patología que predominantemente está en el sexo femenino. Eso no exceptúa a los hombres, pero estadísticamente hablando afecta casi 3 o 4 veces más al sexo femenino. Ujú. Es un paciente que suele llegar derivado Ah, por el claro. cuadro de fatiga, depresión, cansancio. El dolor es muy discapacitante. Quien no lo ha sufrido al problema de fibromialgia muchas veces no entiende por qué el paciente refiere tanto dolor, cansancio, incluso llanto espontáneo, porque no hay una patología orgánica que lo justifique. ¿Me explico? No es que el paciente tiene un proceso artrósico, artrítico o algo orgánico netamente que justifique el dolor. No, es un problema mucho más complejo, está originado en el sistema nervioso central, es una incapacidad del sistema nervioso central para adaptarse a los diferentes estímulos. Por eso Ujú. el paciente sufre dolor las 24 horas del día. ¿En cualquier parte del cuerpo o cómo? En todo el cuerpo, el paciente sufre dolor en todo el Uy, qué cuerpo, feo. incluso no necesariamente en estructuras articulares, al contrario, hoy en día la forma de clasificar y diagnosticar la patología habla de áreas de percepción del dolor, de compromiso del sistema neurológico, de la capacidad de atención, se hacen test también de cognitivos para ver cuál es la capacidad de concentración, de memoria, etcétera, porque es una enfermedad bastante compleja y es muy invalidante si Ujú, no se aborda en su contexto completo. ujú. Bien, y es relativamente nueva, por lo menos ya identificada como tal, identificada como Claro, fibromialgia. Ujú. lo que es nuevo es la La clasificación. exige. O sea, la patología siempre existió, lo que Pero no pasa se que antes sabía. no le dábamos una clasificación y era compartida o superpuesta a otras. Ahora la enfermedad es reconocida como tal, tiene su propia caracterización, su diagnóstico y su clasificación por la OMS. Ujú, Eh, no hace muchos años la ley argentina le dio la clasificación y también tiene una implicancia laboral, lo cual no es menor. Antes era difícil que cuando el paciente sufría estas entidades como fibromialgia, que no le puedo dar un diagnóstico exacto, ya sea por laboratorio, tomografía o resonancia o cualquier estudio médico, era difícil demostrar la existencia de la enfermedad si no había una ley que te respalde. Hoy eso cambió mucho y los tratamientos cambiaron mucho, lo bien. cual habla un mejor panorama a los pacientes que la sufren. ¿Y hay medicación para esto? ¿Se da algún tipo de fármaco o se hace, no sé, plantas medicinal o Y cómo se combate esto? tenemos tratamientos muy variados, los tratamientos van desde los tratamientos de la medicina convencional, es decir, tratamientos con, por ejemplo, pregabalina, amitriptilina, duloxetina, son fármacos que intervienen en el mecanismo de acción del sistema nervioso central, están clasificados dentro de los antidepresivos. No es que el paciente tenga un cuadro de depresión, puede o no tenerlo, pero el mecanismo de acción de los fármacos colabora en el manejo de la fibromialgia. También se pueden utilizar algunos analgésicos, como analgésicos de tipo opiáceos, como pueden ser Hmm. el tramadol y otros. Y también tenemos terapias no convencionales, que son terapias complementarias, como la fitoterapia, la combinación de otros principios activos, como puede ser el aceite de cannabis, puede ser la fitoterapia combinada. Hay muchos métodos farmacológicos y fitoterápicos para abordarlo, pero Ujú. no nos olvidemos de la otra pata del tratamiento, que es la psicoterapia, el psicoanálisis, es extremadamente importante, la rehabilitación, el manejo con kinesiología y terapia ocupacional, y otras terapias que
colaboran en el manejo de la ansiedad del paciente, en la posibilidad de canalizar este sufrimiento crónico que tiene, como puede ser el yoga, el reiki, la musicoterapia, etcétera, que ayudan a que el paciente canalice lo que siente en algún tipo de arte o de expresión física. Ujú. Bueno, hay un oyente que más, yo te tiro, capaz que no tiene nada que ver, pero te tiro. Hongo cándidas, ¿qué es eso? ¿Tenés idea si tiene que ver con algo de que esté alterado, desmedido? La Cándida albicans es un hongo, exactamente, que forma parte de la flora habitual del cuerpo humano. Está en el tracto digestivo, generalmente, también puede estar en otras zonas, pero es normal que exista. El problema es cuando ese hongo se sale de control por algún proceso de inmunocompromiso u otras condiciones patológicas del paciente, y este hongo se sale de control. Bien, ahí causa un problema, pero la Cándida albicans es parte de la flora habitual, normal, del tracto digestivo de la persona. Cuando Ujú, se sale de control hay un problema, pero si no, está normalmente en el tracto digestivo. ujú. ¿Y tiene algo que ver con la fibromialgia? Porque me acercaba, o nada que ver. Hasta ahora no se ha podido demostrar una asociación entre la presencia de algún agente patógeno bacteriano, viral o micótico con el desarrollo de fibromialgia. Generalmente la fibromialgia muchas veces se detona en pacientes con patología crónica. Crónica como puede ser artritis reumatoidea, artritis indiferenciada, artritis cristálica como el ácido úrico, se llama gota, artritis psoriásica u otras enfermedades crónicas asociadas al dolor, son muchas, y generalmente vienen asociadas a ella. Pero también puede ser un cuadro de fibromialgia de tipo primario, si lo queremos llamar, que no tenga una asociación a estas otras entidades reumáticas. Ujú. Bueno, lo que hablábamos, y ya para ir finalizando, y te agradezco estos minutos, Francisco Tamaño, reumatólogo. em, Hablábamos hoy de la fibromialgia y no se puede dejar de lado el tema de el dolor que ocasiona, imagínate, en todo el cuerpo. Últimamente hay algo que todavía acá no ha llegado mucho, por suerte, bueno, no ha llegado, mejor dicho, o no se lo ve, por lo menos en la noticia no lo vemos, que tiene que ver con los opioides y toda una cosa que está empezando en el norte de América, y todo empieza con esto de cómo los fármacos por ahí crean dependencia, los fármacos para combatir el dolor crean cierta dependencia, y termina muchas veces haciéndolos cautivos de ese medicamento. ¿Cuál es no sé si eso se utiliza algo de opioides acá? Me habías mencionado que sí, la Sí, oxicodona y esas cosas, en fibromialgia se utilizan opiáceos. Los opiáceos. opiáceos son clasificados en diferentes tipos de familias, dependiendo los receptores que activen, y dependiendo lo que es la fuerza del opioide. El opioide siempre se comparan, todos los opioides nuevos tienen un punto de comparación. El punto de comparación es la morfina. Ujú, Bien, ese es el opioide madre. La morfina no se utiliza en fibromialgia, se ujú, utiliza en otras patologías médicas, y más que nada porque la morfina o se tiene que aplicar o subcutánea o endovenosa. Por más que vos tomes la morfina, no va a absorberla. Sí va a absorber otros opioides, como puede ser la codeína, como puede ser el tramadol, que es un opioide sintético, pero tienen una comparación de efecto, una comparación de potencia muchísimo menor al opioide madre, que es la morfina. Los problemas que están teniendo estos países más desarrollados, y que seguramente nos va a llegar el problema acá, es con un opioide fuerte que se llama, que es el fentanilo. El fentanilo se utiliza en las áreas médicas generalmente para el manejo de dolor extremadamente fuerte o en unidades de terapia intensiva con otras indicaciones médicas que no van a hacer el manejo de un paciente fibromiálgico ujú, jamás. ujú, El tema del mito, el miedo que cursa por el paciente a través del tema de las adicciones, el paciente tiene que quedarse tranquilo que los opioides débiles como son el tramadol y la codeína, no tienen esa capacidad, no van a convertir a un paciente en un adicto a los opioides porque ujú. no tienen la capacidad de hacer una alteración de los receptores tan intenso como sí lo hacen los otros opioides en abuso, siempre en abuso. Ujú.
Bien. Y después tenemos otro producto que también corre a veces con un problema de tabú, que es el tema del cannabis, que no está muy lejano a su hermano opioide, ¿bien? El problema con el cannabis surge que muchas veces se lo compara con el cannabis que se sufre combustión. El que sufre combustión es la resina de cannabis que se fuma. Uh-huh. Cuando se fuma, cuando se produce una combustión en la resina, es decir, cuando se inhala el humo, este principio activo sufre un cambio molecular, sufre un cambio que ahí sí lo convierte en un agente tóxico para el sistema nervioso y causa la adicción. Uh-huh. Como el aceite no es procesado y no sufre combustión, no tiene esta capacidad, no va a producir adicción, y por más que el paciente ingiera altas cantidades de aceite de cannabis, nunca va a sufrir, jamás va a sufrir el efecto de la combustión de la resina. Uh-huh. Bien, claro, ahí está la diferencia. Una cosa es la combustión, que genera un cambio a nivel molecular, a nivel químico, que es otra cosa. Uh-huh. Completamente diferente al proceso del aceite. El aceite no sufre combustión. Claro, el aceite de cannabis no hay forma de que no te hace nada en la piel. O sea, por más que te tomes un bidón de 5 litros, no vas a sufrir jamás los efectos de la inhalación, de la combustión de la resina del cannabis. Bien, perfecto, claro. Bien, y bueno, mencionaba el fentanilo, que mencionaba antes, un primo muy lejano, es una droga sintética de todas formas. Exacto, es un primo hermano de la morfina, que está extremadamente regulado por la ley nacional. Ajá. Las unidades de internación e unidades de terapia intensiva de los hospitales tienen un registro de opioides fuertes que tienen un triple registro, es decir, desde farmacia, el equipo tratante médico y el equipo tratante de enfermería llevan un triple registro de cada unidad, cada ampolla que se utiliza, y ese registro luego se compara con lo que se envía al Ministerio de Salud, el cual tiene el control absoluto de las ampollas, dónde están y en qué se utilizan. Lo cual no quita que haya un mercado paralelo, que ese la verdad lo desconozco, pero en la parte de salud los controles de los opioides fuertes son extremadamente rígidos. Bueno, Francisco, ha sido un gusto poder charlar unos ratitos y irme echando distintos temas. Bueno, obviamente queríamos hablar un poco de tu profesión, de que la gente sepa que venís aquí cada 2 semanas aproximadamente a la ciudad de Diamante, que estás en Vitalia, que está ubicado en Alberdi 72, de aquí de Diamante, y que la próxima visita va a ser el 14 de marzo. Comentanos algo más que nos quiera, no sé si alguna información de contactos, y ahora voy a pasar igual el spot comercial de Vitalia, pero si querés alguna información de contacto tuya o algo, también está a disposición, agradeciéndote los minutos que nos has brindado. Bueno, como no, yo quiero aprovechar para saludarlos a ustedes, a tu equipo y a la audiencia de FM Diamante, y que bueno, nos encontramos a disposición para cualquier consulta, sugerencia o duda que pudiera surgir, no hay ningún problema. Vamos a arrancar ahora en pocas semanas, en 2 semanas ya estamos arrancando ahí en Diamante, y bueno, los esperamos. Gracias, Francisco, te deseo una excelente jornada y saludos ahí a tu compañera que está escuchando el programa. Hasta la próxima. Cómo no, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí pasaba Francisco Tamaño, reumatólogo, hablando un poquito. Bueno, los mensajes que llegaron a mi WhatsApp no los pude leer porque cuando estoy haciendo las entrevistas, ya sea por teléfono o en los vivos, es imposible por ahí verlo. La gente que mandó al 3435-137618, ahí sí lo pude leer. Así que gracias a Francisco y gracias a la gente de Vitalia Salud, que ahora lo dejamos con su spot comercial. Tu salud es lo primero. En Vitalia Salud somos especialistas en el cuidado de tu vida. Ofrecemos un espacio pensado para tu bienestar con atención personalizada de 8 a 12 y de 16 a 20 horas en Alberdi 72, Diamante. Contamos con profesionales en kinesiología, nutrición, oftalmología, psicología, cardiología, ginecología, odontología, psiquiatría y más. Agenda tu turno y consultas al 498-4605 o por WhatsApp 3436-239675. Tu salud es nuestra prioridad en Vitalia.